Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos, bienvenidas. Pues muchísimas gracias al doctor Jorge Chabat, y claro, en especial al maestro Rodolfo Flores, al municipio de Zapopan, por esta excelente iniciativa que, como ustedes lo saben, se denomina Diálogos en Comunidad. Y precisamente está enfocado a dialogar con ustedes, con los jóvenes, las cuestiones de la agenda pública. En este caso, también ustedes lo saben, pues se va a abordar un tema por demás actual, tan actual como el día de hoy o como el día de ayer, todo lo que está sucediendo o lo que sucedió en estos días en Asia Pacífico, donde estuvo Trump, aunque parece que no nos concierne directamente, todo tiene una implicación de carácter global. Ustedes como estudiantes frecuentemente se enfocan en aspectos históricos de las relaciones internacionales de los últimos años, de la posguerra fría, de la Guerra Fría, de la bipolaridad, de la multipolaridad, de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, pero en este momento estamos viviendo acontecimientos verdaderamente extraordinarios, con el giro que está dando Estados Unidos con la nueva administración de Trump, que bueno, todos tenemos esperanza que no dure mucho y vuelvan las cosas a la normalidad. Pero no quiero yo ya abundar en el uso del tiempo, más bien utilizar el tiempo. Mejor que escuchemos a nuestro colega y amigo, especialista en el tema, que ahorita se van a mencionar sus datos curriculares, aunque muchos ustedes ya lo han escuchado en la radio, han leído sus trabajos, y si no, ahorita se van a dar cuenta de la importancia y del manejo de las ideas que tiene un experto que ha pasado buena parte de su vida trabajando este tema. Felicidades por estar aquí y aprovechar en algunos minutos muchos años de experiencia y de conocimiento que él ha acumulado sobre este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Hernández. Ahora cedo el uso de la voz al maestro Rodolfo Flores. Muchísimas gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias, doctor Roberto, por recibirnos aquí en el Centro Universitario de Ciencias Sociales, que debo decir también fue mi casa hace algunos años. La verdad es que estoy muy emocionado de estar aquí y de que tengamos la oportunidad de tener este ejercicio que organizamos de la mano del Comité Estudiantil, por supuesto, de la Universidad de Guadalajara, de la Escuela de Relaciones Internacionales. Y bueno, el gobierno de Zapopan ha emprendido desde hace varios meses, de la mano de la Universidad de Guadalajara, una serie de actividades tendientes a generar una discusión y la reflexión en torno a asuntos de interés público. Para mí es un gustazo, insisto, estar el día de hoy con jóvenes interesados en sumarse en las reflexiones que impactan en nuestro país y por supuesto a nivel mundial. Este evento denominado Diálogos en Comunidad es justamente eso, un foro para que los jóvenes puedan interactuar con académicos y expertos y así enriquecer su visión de lo que está sucediendo en la vida política local, nacional e internacional. Hoy tenemos el honor de compartir este diálogo con el reconocido investigador e internacionalista, el doctor Jorge Chabat, que es conocido como uno de los mejores analistas políticos a nivel nacional.
Aprovecho, doctor Jorge, para enviarle un cordial saludo del alcalde, el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, quien a través de su servidor le agradece haber aceptado la invitación para estar en este centro universitario y agradecido también con todos ustedes por estar aquí. Bienvenido, doctor. Gracias. Esta mañana los invito a que aprovechen al máximo este encuentro y que refuercen en ustedes la inquietud y las ganas por ser ciudadanos más participativos. Estamos convencidos que en la construcción de una democracia necesitamos de jóvenes activos, que dentro de las políticas públicas del gobierno municipal de Zapopan planeamos este foro para que los jóvenes sean parte de la discusión de la agenda pública. Debo de referir que Zapopan es uno de los únicos municipios de Jalisco que cuenta con una dirección de atención a los migrantes que encabeza mi amiga Patti Gascón, que está aquí con nosotros. Y parte de las reflexiones que nosotros tomaremos de esta sesión, pues tienen también la finalidad de definir la agenda pública que tendremos en el tema de la migración en el municipio de Zapopan. Muy agradecidos, por supuesto, insisto, con su participación, con el diálogo que se va a tener aquí y con la posibilidad de que esta no sea la primera ni la última, sino que sea una más de los muchos ejercicios que venimos organizando con la Universidad de Guadalajara en el tema de atención a los migrantes. No me resta nada más que agradecer su presencia y a nombre del gobierno municipal de darles la mejor de las bienvenidas, pues hoy, sin lugar a dudas, tenemos un invitado de lujo, el doctor Jorge Chabat, que es profesor investigador de tiempo completo de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, y desde 1983 fue director de la propia División de Estudios Internacionales del CIDE de 1996 a 1999. Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio de México y la maestría y el doctorado en Estudios Internacionales en la Universidad de Miami. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ha publicado más de 40 artículos en temas de política exterior de México, relaciones México-Estados Unidos, narcotráfico y seguridad nacional en libros y revistas especializados. El doctor Jorge Chabat, además, ha sido profesor de diversas universidades, la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, por supuesto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de la Universidad Iberoamericana, el ITAM, del Instituto Matías Romero, de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, Flaxo, C de México, y también debo decirlo que es donde yo tuve la oportunidad de recibir clase del doctor en el Colegio de San Luis. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido y muchas gracias a todos los estudiantes que nos acompañan esta mañana. Bueno, lo primero que yo diría es que la relación entre México y Estados Unidos se define básicamente a fines del siglo XIX, principios del XX. Ustedes saben, porque lo han visto en las escuelas primarias, son las cosas que se aprenden en las primarias en México, que hubo una guerra con Estados Unidos en el siglo XIX, se pierden algunos territorios, no de la manera más diplomática, y durante todo el siglo XIX era una constante amenaza de invasiones, ¿no? Incluso la intervención francesa, y había siempre la perspectiva de que nos iban a invadir, algo que todavía persiste en algunos mexicanos, creen que Estados Unidos está presto a invadir el día de mañana, y uno dice, pues, ¿cómo para qué? ¿No? Digo, así que francamente no tiene mucho sentido, pero bueno, en el siglo XIX sí pasaban estas cosas. Y también lo que era claro en el siglo XIX es que había fronteras muy porosas. Ahora se habla mucho que la frontera con Estados Unidos pues no es muy
muy cerrada. Trump la quiere cerrar porque ya se dio cuenta que es bastante porosa, pero esto ocurría desde el siglo XIX y en el siglo XX. Siempre había grupos armados en México que buscaban apoyo en Estados Unidos y muchas veces lo obtenían. También había siempre problemas con los ciudadanos de Estados Unidos que eran afectados por las revueltas que había en México constantemente. Y desde luego una constante preocupación de los gobiernos mexicanos era el reconocimiento diplomático por parte de Estados Unidos, algo que se resuelve hasta 1923 con los acuerdos de Bucareli, que ya se reconoce a Obregón, y desde entonces es algo que no ha estado en cuestionamiento, ¿no? Sí ha habido también, y bueno, esto es un dato importante, desde más bien diría principios del siglo XX, empieza a aparecer una constante que va a definir la relación entre los dos países durante todo el siglo XX y que creo que sigue estando presente a pesar de Trump, y que es la preocupación de Estados Unidos por la estabilidad en México. Esto es un dato fundamental, ¿sí? Por eso le perdonaban al gobierno mexicano muchas cosas a cambio de estabilidad. Pues porque no quería el gobierno de Estados Unidos tener un país con problemas al sur de su frontera. Si la inestabilidad se daba en otros países muy lejanos no le importaba, pero con México sí era una preocupación central, pues por la frontera de más de 3.000 kilómetros y presente por esta porosidad y por la facilidad con que los conflictos que ocurren en México se pueden pasar a Estados Unidos. Otra constante también que se da hasta principios del siglo XX, y está documentado, yo sé que después las leyendas urbanas hablan de que el gobierno de Estados Unidos conspira todo el tiempo y pone presidentes y que ya le dio el visto bueno y que si no ganamos el Mundial de Fútbol es porque Estados Unidos hizo alguna conspiración. Bueno, eso no es así, pero hubo algunos casos. La intervención más directa fue sin duda el derrocamiento y la muerte de Francisco I. Madero en la escena trágica en 1913, con una conspiración en la embajada de Estados Unidos. Sí, eso sí está documentado, no es invento, ¿no? Después ya no hallaban qué hacer con Huerta, ¿no? Y tampoco lo reconocieron, pero bueno, sí hubo una conspiración, ¿no? Más del embajador que del gobierno, pero sí del gobierno de Estados Unidos. Y desde fines del siglo XIX sí ha habido también una como obsesión más retórica que práctica, porque la práctica no se puede o no es tan sencillo, por diversificar las relaciones de México frente a Estados Unidos. Siempre es este discurso, todavía hasta la fecha, que hay que acercarnos a América Latina porque pues hablamos el mismo idioma, vemos las mismas telenovelas, entonces pues somos parte pues, de lo mismo, lo cual no es tan exacto. Hay intereses divergentes, tampoco es tan cierto que coincidan todos los intereses, y la verdad es que en términos económicos hay una dinámica que rebasa a los gobiernos, ¿sí? Esta idea de que el gobierno mexicano decidió concentrar su comercio en Estados Unidos no es correcta. La verdad no lo decidió el gobierno mexicano, lo deciden muchos actores económicos, incluidos los consumidores, que son ustedes, ¿no? Y los consumidores en Estados Unidos, ¿no? ¿Sí? Lo que es cierto es que, al menos durante la Revolución Mexicana, Estados Unidos sirve para articular el nacionalismo mexicano. Y todos los gobiernos de la Revolución son gobiernos muy nacionalistas, con una retórica antiestadounidense, retórica más que realidad, y sí es como uno de los parámetros ideológicos de la colectividad mexicana, que es precisamente que Estados Unidos es como el enemigo histórico. Esto cambió con la entrada al Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el 94, y de repente el enemigo histórico pasó a ser el socio, un cambio medio complicado, ¿no? Que a la fecha todavía no se acaba de digerir, pero sí ha habido un cambio importante, ¿no? Lo que es cierto es que de todos modos, por lo menos en el siglo XX, Estados Unidos fomentó, o la relación con Estados Unidos fomentó una visión del mundo exterior como fuente de peligros y amenazas, que todavía subsiste en algunos sectores de la población. El mundo exterior es malo y que no se nos ha perdido nada, mejor nos quedamos aquí en la casa, que andamos buscando afuera. Pero pues esta visión simplemente no funciona en un mundo tan globalizado, en donde realmente las economías, las sociedades están totalmente globalizadas. En fin,
La que sigue. Bueno, en el siglo XX, ya mencionamos a una intervención de Estados Unidos en la Revolución Mexicana, apoyan, más bien provocan la caída de Madero, acaban apoyando a Carranza muy a fuerzas, porque pues no les quedaba de otra, porque las opciones eran o Villa o Zapata o Carranza, y pues mejor Carranza, por lo menos es más educado que Villa y Zapata, ¿no? Está el problema del reconocimiento de los gobiernos que ya mencioné, no reconocen a Huerta, no reconocen a Carranza inicialmente, luego lo reconocen, y a Obregón. ¿Por qué? Porque además los gobiernos llegaban al poder mediante revueltas violentas, ¿sí? En la medida en que se institucionaliza las transiciones políticas en México con elecciones más o menos limpias, algunas no tanto, de todos modos el gobierno de Estados Unidos ya no tiene el problema de lidiar con gobiernos que no tienen una legitimidad producto de un proceso institucional, ¿no? Y desde luego la prioridad de Estados Unidos queda de manera muy clara en el siglo XX con México, que es la estabilidad. Y hay un ejemplo clarísimo que nos ayuda a entender cuál es la lógica de esta relación, y es la expropiación petrolera. La idea de que Lázaro Cárdenas expropió el petróleo en contra del gobierno de Estados Unidos es falsa. Lo expropió en contra de las compañías petroleras, pero al final el gobierno de Estados Unidos apoyó al gobierno mexicano porque venía ya las perspectivas de Segunda Guerra Mundial y no era una buena idea estar peleado con un vecino con el que tenía unos 3,000 kilómetros de frontera. Y ahí México descubre que tiene un gran poder de negociación, un gran poder de negociación que se llama la frontera, ¿sí? Que no tienen otros países. Y hay casos en que lo ha demostrado. En 1994, por ejemplo, ustedes estaban muy chiquitos seguramente, pero hubo una crisis económica muy fuerte, la moneda se devaluó. Estados Unidos apoyó a México con un paquete de ayuda, prácticamente de la bolsa del presidente Clinton, de la bolsa de los contribuyentes estadounidenses. No pasó por el Congreso, porque no querían que se tronara la economía mexicana. En el 2000, Argentina tuvo una crisis espantosa, 2001, ¿y qué hizo Estados Unidos? Nada, no movió un dedo, no les importó. Los pobres argentinos estaban ahí que vendían los zapatos usados en la calle para poder comer porque no había forma. Y uno diría, bueno, ¿por qué? Pues porque están hasta allá, viven muy lejos. Pues ¿quién les manda a vivir tan lejos? Pues viven muy lejos de Estados Unidos. Claro, algunos dirán, esa es una bendición. Bueno, pues sí y no, depende de cómo lo vean, ¿no? Pero en fin, sí les preocupa la estabilidad y ha sido el gran poder de negociación. Hasta la fecha yo creo que no ha desaparecido. Otro elemento es que ya empiezan a aparecer actores no estatales en la relación. No es solamente entre gobiernos, de repente aparecen los empresarios, aparecen, en los años siguientes aparecen los narcos, e incluso las dependencias de gobierno de Estados Unidos y de México de repente se mueven por su cuenta. No es cierto que todas las dependencias son controladas por el presidente. Del actor racional unificado no es tan cierto siempre, ¿no? Y se da pues una relación especial, claramente, aunque ya estaba yo creo desde antes, desde la exploración petrolera, después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual básicamente el juego era así. El gobierno de Estados Unidos apoyaba a los gobiernos mexicanos, aunque no fueran muy democráticos, aunque se robaran las elecciones, aunque violaran derechos humanos, aunque tuvieran una retórica antiestadounidense, retórica, porque en la práctica no era así, a cambio de estabilidad. Tú me garantizas tener en orden ahí el changarro y yo me hago de la vista gorda de lo demás y no te preocupes, y si entras en crisis te doy dinero para que salgas de la crisis. Bueno, claro, había un juego muy curioso. México difería en Estados Unidos en público y en privado colaboraba con Estados Unidos. Hay incluso documentos ya desclasificados que ilustran esto, en una reunión entre el presidente Díaz Ordaz, presidente electo Díaz Ordaz en 64 y el presidente Johnson, en el cual claramente Díaz Ordaz le dice a Johnson, palabras más, palabras menos, mire, ustedes saben que estamos con ustedes, en caso de grandes crisis vamos a estar con ustedes, pero en temas que no son tan importantes para ustedes, déjenos disentir un poco, porque esto nos legitima aquí ante la población.
Y el gobierno de Estados Unidos lo entendió perfectamente. Entonces apoyaban a Cuba en la OEA, de dientes para afuera, pero lo apoyaban, y le informaban también al gobierno de Estados Unidos todo lo que hacía en la embajada cubana, espiaban en la embajada cubana y informaban. En fin, un juego que además no podía ser de otra forma. Digo, pensar que en la Guerra Fría México podía aliarse con la Unión Soviética, pues no era realista, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Bueno. También hubo una serie de conflictos bilaterales en esos años que trataban siempre de controlarse, porque pues, era muy importante mantener una buena relación, algunas crisis aisladas, y sobretasa algunos productos como el zinc en los años 50, la operación Wetback, que en 1954 deportaron a varios decenas de miles, cientos de miles de trabajadores indocumentados, ya pasó, ¿sí? Y bueno, hubo algunos problemas, tampoco se cayó el país, ¿no? Una operación de intercepción en el 69, que el gobierno mexicano, el gobierno de Estados Unidos empezó a revisar todos los vehículos que entraban de México a Estados Unidos para buscar droga, pero en realidad era una manera de presionar a México para que colaborara más con Estados Unidos en la lucha contra la droga. En 71 le pone Nixon una sobretasa a todas las importaciones de Estados Unidos, incluidas las mexicanas. México nos salvó, pero a pesar de esos conflictos, la relación caminaba más o menos. La que sigue, por favor. Harto artículos aquí con esto. Bueno, la primera gran crisis se da en 85-87. Hay una crisis financiera en 82, que seguramente ustedes no recuerdan, seguramente no habían ni nacido, pero fue una crisis de deuda, se devaluó la moneda de manera muy importante y realmente fue una crisis seria. No había dólares para nada, no había ni pasta de dientes, porque la pasta de dientes era importada. Tenía un complemento importado. Entonces los mexicanos recurríamos a los remedios ancestrales como limpiarse los dientes con tortilla quemada y cosas así, que era lo que había que hacer. O sea, sí era crisis, o sea, no crean como ahora que hay crisis, no, fue la crisis de veras, ¿no? Bueno. Y después de esta crisis de 82, de alguna manera Estados Unidos empieza a dudar ya de la capacidad de México, del gobierno mexicano, para mantener la estabilidad. Empieza a haber conflictos postelectorales en 85 y 86, el conflicto de 86 en Chihuahua, las elecciones en 85, y el gobierno de Estados Unidos dice, se me hace que el PRI ya no es así lo que era antes, y empieza a haber críticas al gobierno mexicano. Antes el gobierno de Estados Unidos se callaba la boca, no decía nada, no hablaba ni de las elecciones mexicanas, ni de la corrupción mexicana, ni de la política exterior mexicana, y empieza a criticar a México. Es decir, que el gobierno mexicano se alía con los países de izquierda de la región, que son cosas mentiras, ¿no? que aquí son gobiernos corruptos, lo cual pues, desde luego no era cierto, ¿no? Que las elecciones aquí eran medio raras, en fin, cosas que no, pues inventos, ¿no? Ya saben, ¿no? Bueno, y hay un evento que deteriora mucho la relación, que es el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en 85, aquí en Guadalajara precisamente, aquí en una casa aquí por Jardines del Bosque, lo tenían, lo cual genera una segunda operación de intercepción, porque el gobierno de Estados Unidos se enoja, porque el gobierno mexicano pues, no investigaba mucho, no investigaba porque pues, estaba también metido en el asesinato de Camarena, ¿no? Se dan las audiencias del senador James, donde se critica al gobierno mexicano abiertamente en el Senado de Estados Unidos. Se suspende la emisión de visas en la Embajada de Estados Unidos en agosto del 86, supuestamente porque pues, tenían un ataque de Libia, como si Gaddafi iba a venir a atacar aquí a México. Ajá, como que era una manera de presionar, ¿no? Se critica a Contadora, el grupo Contadora que hace el Estado de México con Colombia y Venezuela y Panamá en esos años. Y de repente el Estados Unidos contempla la posibilidad de apoyar al PAN. Dice, es que el PRI ya no. Ya cuando se ve en 88 que el que podía ganar no era el PAN, sino Cuauhtémoc Cárdenas, dice, bueno, ok, pues está bien. Entonces no seguimos con el PRI, tampoco es para tanto, ¿no? Sí, total, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y el narcotráfico sí se vuelve un tema conflictivo entre los dos países. La siguiente, por favor.
Bueno, después de esta crisis, el gobierno de Estados Unidos comprendió que los niveles de conflicto con México eran contraproducentes y que había que llevarla bien con el gobierno mexicano, y desde entonces el gobierno de Estados Unidos apoyó a los gobiernos mexicanos, ya no pensó posible, o ya no consideró la alternancia, aunque en el 2000, cuando sale la alternancia, no la ve con malos ojos. Se acepta la interdependencia, esto es de que los dos gobiernos dependen uno del otro, que son vulnerables. Se acepta negociar el Tratado de Libre Comercio, lo cual, contrariamente a lo que dice Trump, es un tratado que propuso México. Sí fue una idea de Salinas de Gortari, cuando empezó a abrir la economía, fue a Europa, y en Europa le dijeron pues que sí, pues que muy bien México, pero pues que ellos iban a hacer acuerdos con los países de Europa del Este que acababan pues de salir del socialismo. Y entonces Salinas descubre que no tiene otra opción más que aliarse con Estados Unidos si quería dinamizar la economía, si quería traer inversiones extranjeras, y Estados Unidos pues entiende que le conviene tener un tratado con México, no tanto para volver a su economía competitiva, que sí hay algo de eso, pero para que hubiera estabilidad en México. Y de hecho, a raíz del Tratado de Libre Comercio, el déficit comercial que tenía México con Estados Unidos se reduce, de hecho es lo que ahora se queja Trump, ¿no? Empieza a venir mucha inversión extranjera a México, y la economía mexicana, al menos a nivel macro, empieza a estar más equilibrada, ¿no? Se institucionaliza pues la relación económica, se desarrollan mecanismos para controlar el conflicto en torno al narco, se crea el grupo de contacto de alto nivel para que se comuniquen y que no haya crisis como la que hubo con Camarena. Se coopera con el FBI en intercambiar información, en entrenar agentes antidrogas mexicanos. Sin embargo, había actores que no estaban bajo control. Por ejemplo, hubo escándalos ahí como el secuestro de Humberto Álvarez Machay, un médico de Guadalajara, que lo secuestró la DEA acusado de participar en el asesinato de Camarena, que lo hizo la DEA por su cuenta, no le avisó al presidente de Estados Unidos. La operación Casablanca en el 98 lo hace el Departamento del Tesoro y la DEA por su cuenta. La operación Casablanca fue una operación encubierta para detectar si los bancos mexicanos lavaban dinero, y la sorpresa fue que sí lavaban dinero, que todos le entraban al negocio, ¿no? Pero no le informaron al gobierno mexicano. Y el gobierno mexicano se enojó mucho, pues si le informan, pues igual pues, no camina en la operación, ¿no? Pues ya saben. Bueno, hubo también la prensa, de repente sacó una nota que había 2 narcogobernadores, el de Morelos y el de Sonora, lo cual nunca se probó, pero bueno, metían mucho ruido en la relación. A pesar de eso, los gobiernos lograban que la relación siguiera caminando, ¿sí? Y cuando llega Fox empieza a ver pues ya un optimismo de que la relación iba a seguir caminando muy bien. Incluso se llegó a hablar de un Tratado de Libre Comercio Plus, ¿sí? que podría incluir libre movilidad de personas, lo cual pues, nunca pasó, y ahora menos, pero bueno, de un perímetro de seguridad de América del Norte, de un acuerdo migratorio que Fox lo decía todos los días y decía ya viene, y Castañeda, pero pues al final no caminó. La que sigue, por favor. Bueno, a partir del 11 de septiembre cambian algunas cosas. Como ustedes saben, después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos, la lucha contra el terrorismo es la prioridad número 1 de Estados Unidos. Empieza a haber más controles en la frontera entre México y Estados Unidos. Los temas económicos de repente pasan a un segundo plano y son los temas de seguridad los que preocupan. Narcotráfico también pasa a un segundo plano. A pesar de que Fox desmantela algunas bandas, captura algunos narcos importantes como Ciel Cárdenas, ¿no? Y empieza a haber conflictos en la frontera por la violencia que desata el narco al final del gobierno de Fox. Esto empieza al final del gobierno de Fox, no es con Calderón, empieza ya con Fox, ¿no? ¿Sí? Obviamente el acuerdo migratorio pues, dejó la enchilada, como diría Castañeda, pues no hubo ni totopos, no hubo nada, se acabó la enchilada.
El Tratado de Libre Comercio Plus no dejó de ser una idea, pero sigue habiendo cooperación con algunos conflictos que ha sido la tona. Por ejemplo, cuando Estados Unidos decide invadir Irak, que se plantea presentarlos en el Consejo de Seguridad de la ONU, México era parte del Consejo de Seguridad de la ONU, de los miembros no permanentes, y al final México no quiso apoyar a Estados Unidos en una invasión a Irak. Incluso cuando se iba a votar la invasión a Irak, Fox se fue a operar de la columna, no quiso saber nada, dijo yo no sé, vaya a ver qué hacen. Finalmente no se votó en la ONU porque no iba a pasar. Estados Unidos invadió Irak de manera directa. Adolfo Aguilar Cisse, que era el embajador ante Naciones Unidas, después de que no se votó, todavía dijo, bueno, pero si hubiera votado, hubiéramos votado en contra. Y uno dice, bueno, pues ya para qué, ya cállate mejor, ya para qué le echas más leña al fuego, ¿no? Pues, en fin. Y se enojó Bush, hubo 3 meses que no le hablaba a Fox, y después de 3 meses tuvieron que hablar, porque no había de otra, ¿sí? Y esto es lo que es importante recalcar. Los intereses de la relación son tan complejos y hay tantos intereses mutuos que no se pueden pelear los países, ¿sí? Esto es, John Gavin, el embajador de Reagan ante México en los 80s, el embajador de Estados Unidos, definió alguna de la relación como un matrimonio sin posibilidades de divorcio. Y es un poco más o menos eso. En un matrimonio se pelean y de repente, pero al final del día pues tienen que platicar, porque tienen que ver quién lleva a los niños a la escuela al día siguiente, quién va a pagar la luz, porque no hay manera, hay intereses comunes, no se pueden pelear demasiado. Y esa es la enseñanza que nos muestra estos años. Hay demasiados intereses involucrados que van más allá de los gobiernos, ¿sí? Es una relación muy interdependiente donde hay muchos actores, ¿no? Entonces, pues, el pleito duró poco, ¿no? Desde luego hubo más controles, más presiones sobre Estados Unidos en la frontera para poner lo que llamaban frontera inteligente, ¿no? Smart Border, ¿no? Que a mí me recordaba un poco a Maxwell Smart. Ya sé que ustedes no saben quién es Maxwell Smart, que era el superagente 86, a lo mejor vieron la película, la serie, pues ni en cuenta, esa la vi yo de chiquito, así es que ustedes no existían todavía, ¿no? Bueno, a pesar de estos conflictos, sí hubo colaboración. Incluso a finales de Fox se firma la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, la ASPAN, que no fue un acuerdo como tal, que pasó por el Congreso, era nomás para armonizar seguridad y comercio, lo cual duró algunos años. La que sigue, por favor. Y con el gobierno de Calderón, pues la cosa más o menos continúa igual. Ustedes saben que cuando Calderón llega al poder, pues había un problema ya de violencia y de narco serio. Calderón hereda un control territorial de partes de México por los carteles del narco, con algunos niveles que ya estaban creciendo de narcoviolencia, ya venían desde fines de Fox, con un gobierno mexicano, un gobierno de Fox que no quería usar la fuerza pública, porque que no quería hacer otro Tlatelolco, con conflictos con Estados Unidos por la violencia en la frontera, sobre todo en Nuevo Laredo, que ya le estaba preocupando a Estados Unidos esta violencia, con una guerra entre cárteles, en parte porque Fox captura a algunos de los capos, porque crece el mercado interno, por las extradiciones que dejan sin liderazgo algunos carteles, porque no hay mediadores ya en el mundo del narco. Amado Carrillo se murió en el 98, 97. El flujo de drogas a Estados Unidos sigue igual que siempre. México es el mayor exportador de marihuana a Estados Unidos y el lugar de paso de la mayor parte de la cocaína. Calderón descubre que hay un problema de seguridad muy serio, que son las policías estatales y municipales, para lo cual pues no puede hacer demasiado. La violencia disminuye un poquito en 2007 y ustedes saben la historia, aumenta a partir de 2008 de manera muy importante, y de repente baja tantito al final del sexenio de Calderón y principios de Peña y vuelve a subir, ¿no? Como todos sabemos. La que sigue. La relación con Estados Unidos, el gobierno de Calderón, sigue más o menos los mismos parámetros, pero de conflicto y de colaboración, ¿no? Están los conflictos en la frontera por la violencia, que no le gusta, y hay algunos incidentes. O sea, lo que quiero decir es que
siempre ha habido broncas en la relación, no crean que esto ha sido siempre miel sobre hojuelas. No es de que llegó Trump, ya siempre ha habido broncas porque la relación es así. Por ejemplo, en 2010 se da un ataque al consulado de Ciudad Juárez por algún grupo de narcos, que mueren algunos empleados del consulado. Hay un asesinato en Durango de un agente, es un agente del ICE, esta agencia antidrogas de Estados Unidos, en 2011. Hay un ataque, no sé si ustedes recuerdan, en 2012, a diplomáticos estadounidenses en Morelos, en Tres Marías, por miembros de la Policía Federal vestidos de civiles que fueron a matarlos. Después dijeron que se habían equivocado, pues no se equivocaron, iban a matarlos, que estaban colaborando con el narco, esa fue la verdad, ¿no? ¿Sí? Y el gobierno de Estados Unidos se enojó mucho, de hecho hubiera sido motivo de ruptura de relaciones en otra época, y no pasó nada, al final se enojó, dijo sí, fue un ataque, pero pues, el secretario de Seguridad Pública dijo, perdón, discúlpenos, no queríamos, no volverá a pasar, fue sin querer, ¿no? Pero sigue la relación. El embajador Carlos Pascual renuncia, casi porque lo corre el presidente Calderón, casi pide que se vaya porque en los Wikileaks Carlos Pascual criticó al ejército mexicano, que no colaboraba mucho, se enojó al ejército y Calderón pidió que se fuera. Y a pesar de eso, la relación sigue caminando, ¿sí? Incluso, y esto es muy importante, la colaboración continúa. Sigue habiendo intercambio de inteligencia, capturan a narcos, la Barbie la agarraron porque la información de Estados Unidos. O sea, eso no cambia y eso no ha cambiado en la actualidad. Siguen colaborando las agencias de inteligencia, a pesar de Trump. O sea, hay una relación institucional que se da de todos modos, ¿sí? El gobierno de Estados Unidos prefiere más colaborar con la Secretaría de Marina, con la Sedena, la Secretaría de Defensa y la Policía Federal, pero aún así continúa la colaboración. Y otra cosa importante, empieza a haber voces en Estados Unidos que hablan de México como un estado fallante o fallido. Y aquí hay dos posiciones que creo que es importante que ustedes tengan en cuenta. Aquellos que en Estados Unidos dicen, saben que México no tiene remedio, son corruptos, no hay nada que hacer, ya, mejor hay que cerrar la frontera y hay que se mueran ellos, esa es su bronca, ¿no? Y aquellos que dicen, mira, sí, ya sabemos cómo son los mexicanos, pero no hay otra, si no colaboramos con ellos es peor, ¿sí? Mejor hay que colaborar con los aquellos con los que se pueda colaborar, ¿no? Obviamente Trump es de los primeros, los que creen que si ponen un muro, pues ya, los mexicanos hay que se frieguen, ¿no? Así que no hay problema. Sin embargo, la posición de cerrar la frontera desconoce la realidad de la interdependencia. En el 94, cuando se da la crisis económica que Clinton ayuda, le preguntaron a la ex embajadora de Reagan ante la ONU, Jane Kilpatrick, una mujer de la derecha conservadora de Estados Unidos, pero muy realista. Oiga, ¿usted está de acuerdo en que se ayuda a México? Dijo, sí, porque si tú ves la casa de tu vecino quemarse, pues le ayudas a apagar el fuego, porque si no se va a quemar la tuya. O sea, y alguien dice, es que no es porque no nos ayuda porque nos quiere, no, nadie quiere a nadie en política internacional. Simplemente hay intereses comunes. Y si tú tienes un conflicto en México, se te pasa a Estados Unidos, con muro o sin muro. Y eso es lo que Donald Trump no acaba de entender, porque pues no ha tomado clases con el profesor Chávez, entonces pues no ha leído estas cosas, no sabe estas cosas. Bueno, en fin, con Calderón, obviamente el tema de la migración pasa a segundo plano, ya Calderón ni habla del tema, más bien se seguritiza, se desmigratiza la relación y se seguritiza, ¿no? ¿La que sigue? Bueno, después se empieza a dar una colaboración importante que todavía sigue, pero ya está muy de capa caída, pero que sí marca un cambio fundamental en la relación, que es la amnistía al Mérida. Como ustedes saben, una desconfianza histórica de Estados Unidos hacia México en el tema de seguridad, ya mencionamos todos los escándalos, ¿sí? Básicamente conflictos provocados por la corrupción del caso mexicano, incluso está el arresto del general Gutiérrez Rebollo,
que era el zar antidrogas mexicano en el 98, por colaborar con el narco, un gran escándalo, ¿no? Pero a pesar de eso, pues siguen colaborando, ¿no? Con gobierno de Cedillo y Fox se incrementa la relación, es menos vergonzante y más abierta. Bueno, ya mencionamos lo de Fox. Y después del 11 de septiembre hay una preocupación de Estados Unidos por un marco de seguridad regional. Estados Unidos, México, Centroamérica. Y es un poco esto, la frontera inteligente, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad, lo que da origen a la Dinastía Media. La que sigue, por favor. Bueno. La Dinastía Media es un plan de seguridad regional que de alguna manera ya se había sugerido desde 2007, en mayo, cuando el encargado de Estados Unidos en Honduras dijo que habría un plan de seguridad regional en México, Guatemala, Honduras y Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas, seres humanos, armas y maras. Un congresista en Estados Unidos también dijo que el gobierno mexicano había solicitado a Estados Unidos asistencia militar similar al Plan Colombia, y después, en marzo de 2007, se informaría que Calderón solicitó a Bush tal ayuda en una reunión que se lleva a cabo en Mérida y que da origen pues a lo que es la Amnistía Mérida, ¿no? Es una solicitud de México a Estados Unidos, ¿sí? No es que Estados Unidos dijo, ¿cómo? No, porque además es que es para que Estados Unidos haga negocio. No hace negocio, ni siquiera es préstamo, es donación en equipo, en entrenamiento, que algunos dicen, bueno, es poco. Sí, es poco, evidentemente, pero inicialmente eran 1.400 millones de dólares en 3 años, que todos es más que la ayuda que se daba, que era como 50 millones de dólares al año, ¿no? La que sigue, la Amnistía Mérida es pues una petición de México y Estados Unidos para combatir el narcotráfico. Básicamente lo que buscaba Estados Unidos es que México tuviera más capacidad para controlar el terrorismo, buscaba que hubiera más prosperidad, porque si hubiera menos violencia, pues habría más inversión, más empleos, menor migración. La idea es que fuera una ayuda en equipo de 2008, 2009 y 2010 por 1.400 millones de dólares. Incluía una parte para Centroamérica, apoyo a ejércitos policías mexicanos, mejora de capacidades de inteligencia, mecanismos no intrusivos, aunque algunos resultados eran un engaño. Había la Ouija del diablo, que era un supuesto mecanismo que detectaba partículas de droga en el aire, que era puro cuento, no detectaba nada, y los engañaron, pero bueno. Y la segunda etapa de esta medida se centra en la construcción institucional. La que sigue. Bueno, lo que es interesante es que la Amnistía Mérida sí te marca un cambio importante en la relación. La tradicional desconfianza hacia México y de Estados Unidos hacia México y de México a Estados Unidos disminuye sensiblemente con la Amnistía Mérida. Por ejemplo, cuando está discutiendo la Amnistía Mérida, no hay el famoso México bashing, que es golpear a México, estar criticando a México en los medios de Estados Unidos. Y también sorprende que el Congreso mexicano la acepte. Diga, ya, sí. 10 años antes hubiera sido impensable. Hubieran dicho, no, ¿cómo? Estos gringos, ¿qué creen? No necesitamos ayuda. Y ahí yo creo que hay un axioma que yo llamado el axioma Chabat, que es a más inseguridad, menor nacionalismo. Yo creo que esto es muy claro. El nacionalismo ha ido cambiando porque pues, ante la inseguridad, pues, incluso hay una encuesta del Pew Hispanic Center, es una compañía en Estados Unidos que hace encuestas en México bastante seria. Recuerdo la de 2011, en 2011 le preguntaban a los mexicanos en México, ¿está usted de acuerdo que haya tropas, no asesores, tropas de Estados Unidos en México para combatir el narco, el crimen organizado? 38% de los mexicanos decían sí. ¿Por qué? Pues porque, bueno, entre los Zetas y los marines, pues los marines, ¿no? Serán más decentes seguramente, ¿no? Así es simple, ¿no? O sea, lo cual no es más que sentido común, ¿no? La que sigue. Bueno, la Iniciativa Mérida básicamente proveía más herramientas al gobierno mexicano para hacer el trabajo que todos debía hacer. No estaba destinada a acabar con el narcotráfico, básicamente ayudar al gobierno mexicano a darle más instrumentos, también a combatir el terrorismo.
ponía énfasis en la inteligencia y construcción institucional, pero hay que entender que el gobierno mexicano tiene todos que hacer la chamba aquí, tiene que hacer reformas institucionales si quiere ser eficiente. La ayuda externa no va a sustituir lo que no hagamos aquí. La que sigue. Bueno, ¿cuál es la relación del gobierno de Peña Nieto con Estados Unidos? Cuando llega Peña Nieto establece lo que llamó la ventanilla única, porque no quería que cada dependencia se entendiera con Estados Unidos, que la Secretaría de Marina, la Defensa, y dice, todo va a pasar por gobernación. Tengo la impresión de que esto no ha funcionado muy bien así, que sigue habiendo relaciones directas, lo cual es perfectamente normal. O sea, esta idea de Peña de que los conflictos eran por falta de coordinación, pues no sé qué tan cierto sea y tampoco ha sido muy sencillo. Lo que sí es que Estados Unidos buscó deseguritizar la relación con Estados Unidos. En realidad Peña buscó deseguritizar toda la agenda de gobierno y no hablar del tema de seguridad. Con Peña pasó lo que hay un chiste que dice que qué hacen un estadounidense, un japonés y un mexicano cuando van manejando y oyen un ruido en el auto. Bueno, pues, el japonés oye el ruido en el auto, se para, habla por su celular a su primo y llega su primo y remolca el auto al garaje de su primo y ahí lo arreglan, porque son muy buenos ahí. El estadounidense escucha el ruido en el auto, se para, habla por teléfono a la AAA, que es como la AMA de México, y llega una grúa, se lleva el auto a un taller y él se va a su casa y le reparan el auto y ya. Y el mexicano va manejando, escucha el ruido del auto y le sube al volumen del radio. ¿Cuál ruido? Fue más o menos lo que hizo Peña, pues vamos a hablar de otras cosas, pues ya. ¿Cuál inseguridad? Todo es cuestión de no hablar de eso. Claro, eso le duró como 6 meses y efectivamente la percepción mejoró y después de 6 meses, pues sí, pues ya, la realidad la alcanzó, ¿no? Bueno, y ahora hablan de seguridad aunque no quieren, y hablan con Estados Unidos de seguridad porque pues no hay otro. Bueno, las reformas económicas inicialmente recibieron elogios del gobierno de Estados Unidos y de la prensa de este país. Acuérdense del Mexico Moment, Peña estaba en la portada de Time, Saving Mexico, pues ahora ya, Mexican Moment dura muy poco en realidad, ¿no? Fue Mexican Minute, ¿no? En realidad. Bueno, ahora, sigue habiendo puntos de conflicto. O sea, lo que les quiero decir es que siempre hay conflictos, pero hay colaboración, ¿sí? De hecho, una de las cosas que más molestó a Estados Unidos, y con razón, es que liberaron a Rafael Caro Quintero por orden de un juez en 2013 a las 2 de la mañana, sin que aparentemente el gobierno mexicano se enterara. Yo creo que no se enteró, efectivamente. A mi gente de la Secretaría de Relaciones Exteriores me dijeron, es que no nos avisaron, ¿no? Lo cual nos habla otra vez de que no son gobiernos unificados, que de repente hay actores que se mueven por su cuenta. Y claro, ahora resulta que Caro Quintero es una de las cabezas del cártel de Sinaloa, pues, según la DEA. Algunos dicen, no, ¿cómo que? Pues igual y sí, pues quién sabe. ¿No? Hubo otros conflictos, por ejemplo, se reveló que Edward Snowden dijo que Estados Unidos había estado a Peña Nieto durante la campaña de 2012. Ya después nos enteramos que espió también a Josefina Vázquez Mota y a López Obrador. Entonces, bueno, ya no fue nomás a Peña Nieto. Pero de todos modos, pues sí, es como que poco amigable estar espiando a un vecino que después va a ser presidente. Otro conflicto fue la fuga del Chapo Guzmán en 2014, que luego lo volvieron a agarrar, ¿no? Y afortunadamente ya lo extraditaron, porque si no se les iba a escapar en una tercera ocasión, porque ya sabemos que así es. Hubo otros conflictos, por ejemplo, el informe del Grupo Interdisciplinario, Internacional de Estudios Interdisciplinarios de investigación de la OEA, sobre Ayotzinapa, que provocó que Hillary Clinton, incluso New York Times, criticaran al gobierno de Peña Nieto. El Congreso de Estados Unidos, por ejemplo, congeló el nombramiento de María Chávez, que iba a ser la embajadora, ¿no? Ya después de un año, María Chávez dijo, pues ahí se ven, ya no me vale. Finalmente a Rebecca Jacobson la congelaron un rato, fue la embajadora, pero sí hubo fricciones, ¿no? La que sigue. Bueno,
¿Cómo afecta la victoria de Trump a la relación de México y Estados Unidos? Todo este rollo fue para llegar aquí a ver qué pasa con Trump. Bueno. Como ustedes saben, Donald Trump agarró a México de su puerquito desde la campaña, ¿no? Se empezó a criticarlo, dijo que los indocumentados en Estados Unidos eran asesinos y violadores, y bueno, que había algunos buenos, pero que muchos no, que México mandaba lo peor de su gente. También Trump dijo que el Tratado de Libre Comercio era el peor negocio que había hecho Estados Unidos en su vida. Curiosamente había un montón de mexicanos que decían lo mismo, que también era el peor negocio para México. Pues ¿cómo puede ser malo para los dos? Desde luego, como ustedes saben, también Trump agarró de su campaña esta idea peregrina de construir un muro en la frontera, aunque para ser honestos, pues ya hay un muro en la frontera, no en toda, pero hay una parte, tampoco es totalmente nuevo. Lo que sí es cierto es que Trump agarró fuera de base al gobierno mexicano. Ya le están agarrando la onda, Trump, más o menos, pero al principio no sabían ni qué onda, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca habían tenido un presidente, al menos desde los años 20, como Trump. En los años 20 sí, de repente Estados Unidos amenazaba que iba a invadir México cuando estaba el conflicto petrolero, pero después de eso los presidentes no decían estas barbaridades, nunca, ¿no? Eran presidentes que la llevaban bien con México, que no buscaban desestabilizar a México. Y de hecho, Trump lo que hace es negar una relación interdependiente con México, ¿sí? Y obviamente esto puede provocar muchos niveles de inestabilidad política y económica aquí en México, ¿no? Y en el fondo, lo más que Trump ve a la política nacional como un juego de suma cero, y eso es muy importante que ustedes entiendan. En teoría de juegos hay juegos positivos en los cuales las dos partes ganan, juegos de suma negativa en los cuales los dos partes pierden, y juegos de suma cero en el cual lo que gana una parte forzosamente lo pierde la otra. O sea, bueno, si la política fuera suma cero, no habría política, jamás. No existirían acuerdos entre partidos políticos, porque siempre uno ganaría, otro perdería, y el que perdería pues nunca firmaría el acuerdo. La verdad es que no es así. La política en muchas ocasiones es un juego de suma positiva, en la cual todos ganan, unos más que otros, pero todos ganan. Y la política internacional es un juego de suma positiva, por eso hay acuerdos, por eso hay instituciones internacionales. Si el mundo fuera, como dicen los realistas tradicionales, que todo es una competencia de uno contra otro, pues no habría ningún tipo de acuerdos internacionales, y sí hay. Entonces Trump cree que la política internacional es suma cero. No es cierto, está mal. Es suma positiva, todos ganan, Estados Unidos gana y los otros ganan también. No siempre, pero en muchos casos sí. Ahora, claramente no hay un gobierno tan antimexicano en Washington, por lo menos desde los años 20. Entonces, en la Secretaría de Relaciones no saben cómo lidiar con un gobierno así, ¿no? ¿Sí? Y la verdad, el gobierno mexicano tiene pocos instrumentos para lidiar con Trump, aunque tiene más de lo que uno piensa. Yo creo que la Carta de Seguridad sigue siendo su carta más fuerte, y la Carta de la Estabilidad en México sigue siendo la carta más fuerte, ¿no? ¿Sí? Y hay también otra carta que es, hay varios, y ahorita vamos a ver unas cifras, hay varios estados de Estados Unidos que dependen su economía de México, por lo menos Texas y California, ¿sí? Y ahí es una carta muy fuerte también, ¿no? ¿Sí? Ahora, ciertamente el gobierno mexicano le ha costado entender esto. Bueno, un dato, en lo que va el sexenio de Peña Nieto ha habido 4 embajadores de México en Estados Unidos, 4, y un encargado de negocios, o sea, realmente 5, ¿no? ¿Sí? Y al principio el gobierno mexicano no entendía. Acuérdense ustedes, cada tweet de Trump se caía el peso, todo se evaluaba, la que se caía la bolsa. Ahora ya no, Trump dice, ya los tweets de Trump ya saben que Trump es así, que tuitea y amenaza y dice barbaridades, y que al final pues no pasa todo lo que dice, porque pues la política no es nomás lo que uno dice, también hay pesos y contrapesos, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces hay varios temas conflictivos que yo digo que son mucho ruido y hasta ahora pocas nueces, esperemos que sigan siendo pocas nueces. Está desde luego la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Es una acción muy dura, hay muchas amenazas retóricas contra Trump,
Pero digo, yo no quiero hacer predicciones porque luego se equivoca uno y hay que hacer predicciones de lo que va a pasar en 30, 40 años. Ahí sí, ya si no pasa, pues ya se murió uno y ya no le pueden reclamar. Pero en esta sí es complicado. Yo creo que todos el Tratado de Libre Comercio se va a firmar, se va a renegociar. Pero pues Trump está presionando, pues, como es su estilo, ¿no? El DACA, el famoso, esta acta para los Dreamers, al final yo creo que el Congreso de Estados Unidos va a emitir algo en su lugar, lo cual está mejor que tener esta orden ejecutiva que se pueda quitar en cualquier momento, ¿no? O sea, es y todo parece apuntar hacia allá, claro, se pueden equivocar, pero yo creo que, no va a haber más de eso, tampoco va a haber acuerdo migratorio, eso sí, no. Sí. El muro en la frontera, pues hasta la fecha sigue siendo retórica de campaña, tiene mucha posición interna, ¿no? Y mucho dependerá de qué pase en Estados Unidos en las elecciones para el Congreso el próximo año, ¿no? Si los demócratas ganan la mayoría, por lo menos de la Cámara de Representantes, no desde el Senado, pues el muro no va a pasar jamás. O sea, eso me queda claro. Pero vamos a ver, no estamos así. Y las deportaciones, ahorita vamos a ver unas cifras. La verdad, Obama deportaba más que lo que deporta Trump. Claro, Obama se quedaba callado, Trump lo restringe, ya ven, están mexicanos mugrosos, ahí están, los vamos a deportar. Sí. Pero no ha cambiado mucho. Sigue habiendo colaboración de las agencias de inteligencia todos los días, esto no ha cambiado. O sea, no es cierto que ya no hay. La que sigue. Bueno, hay unas cifras que creo que es importante que ustedes vean para entender de lo que estamos hablando. La relación bilateral es más que Trump. Y hay una relación detrás que es muy difícil cambiar. Hay $1 millón por minuto que se negocia, que se intercambian. La relación comercial entre ambos es de $234 mil millones de comercio en 2015, de exportaciones y de importaciones. En realidad ahorita van a ver las cifras, es casi el doble más o menos en total, exportaciones e importaciones. Hay 6 millones de empleos de Estados Unidos que dependen del comercio con México en Estados Unidos. Hay casi 35 millones de personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos. La frontera de México es la más transitada del mundo, es una frontera de 3.140 kilómetros y más de 150 millones de personas cruzan legalmente cada año la frontera, ¿sí? Estados Unidos es el primer socio comercial de México, eso no es raro. 64% del comercio total de México, 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos, pero un dato que es central, México es el tercer socio comercial de Estados Unidos, o sea, representamos el 14% del comercio de Estados Unidos, o sea, no es una cifra tan pequeña, los primeros socios son China y Canadá, ¿sí? Y los estados con los que México más comercia son Texas, California, Michigan e Illinois. Estos 4 estados representan el 65% del comercio bilateral entre los dos países. Pero otro dato más importante, las exportaciones a México representan porcentajes importantes para Nuevo México. O sea, las exportaciones que hace, por ejemplo, Nuevo México a México son el 44% de las exportaciones de ese estado. El 40% de las exportaciones que hace Arizona van a México. El 37.6% de las exportaciones que tiene Texas van a México, ¿sí? Y el 16% de las exportaciones que hace California van a México. Y Texas y California representan el 21% del PIB de Estados Unidos. Si entran en crisis Texas y California por el comercio con México, pues como dirían los clásicos, Houston, we have a problem, ¿no? Sí, tenemos un problema, ¿no? La que sigue, esta es una gráfica de comercio México-Estados Unidos, cómo ha venido aumentando. En realidad, si sumamos exportaciones e importaciones, pues son más o menos como 500 mil millones de dólares en total, ¿no? Pero aquí ven cómo ha venido aumentando desde 1990, que eran realmente, estaban abajo de 40 mil millones de dólares el comercio total. Estamos hablando más de 10 veces
cómo ha aumentado el comercio del 90 al 2016, con altas y con bajas, pero estás hablando de un incremento brutal de comercio, ¿no? O sea, no es menor. Y hay muchos actores que dependen de esto y consumidores de los dos países que dependen de esto. La que sigue, por favor. Bueno, estos son los inmigrantes mexicanos no autorizados, los que están allá ilegales. Este es un cálculo, los cálculos no siempre coinciden. Este es del Pew Hispanic Center. Nos habla, aquí lo importante es que es en millones, que se ha estabilizado en los últimos años, ¿sí? Que no ha venido creciendo, entonces tampoco es tan cierto que está creciendo, y todo indica que se va a estabilizar. La que sigue, que es más o menos la misma, esta es con otra fuente, este es con el Homeland Security, pero es más o menos la misma tendencia, que muestra una estabilización, son cifras un poco más altas, pero bueno, ese es un poco lo que sigue. La que sigue, estos son las deportaciones, la repatriación de mexicanos. Como ven ustedes, ha venido bajando, ¿sí? Los años que más se deportaba, bueno, en 2001, pero en 2009, 2008, 2009. Entonces, digo, no es que no sea grave, o sea, no quiero minimizar el problema. Hay tragedias humanas, hay tragedias familiares, sí, es horrible, pero lo que quiero señalar es que no es una tendencia que esté aumentando, ¿no? Que, digo, lo ideal es que no hubiera deportaciones, pero bueno, esta idea de Trump es de que ya voy a deportar a todos, no es tan cierta hasta ahora. La que sigue. Bueno, ¿cómo veo las perspectivas de largo plazo, más allá de Trump? Usted va a decir, es que Trump es el fin del mundo. No, no es el fin del mundo, créanme, no. La verdad es que yo creo que a largo plazo, y las gráficas lo muestran, los volúmenes de comercio van a seguir aumentando. Yo no veo esto cómo se pueda revertir. Yo sí veo a mediano plazo, estamos hablando de 20, 30 años, una frontera mucho más flexible. De hecho, el problema migratorio va a dejar de ser un problema. Yo sí creo que eso se va a resolver eventualmente. México eventualmente va a ser un mercado atractivo para otros países en cuanto resolvamos algunas broncas que tenemos aquí, como de seguridad, y creemos instituciones. Esto va a llevar unas décadas, pero sí veo también una tendencia a la armonización de sistemas administrativos que ya viene pasando, de legislaciones y sistemas administrativos entre los dos países, ¿sí? Esto está pasando para facilitar la integración. Tampoco descarto un mercado común y una moneda común. Claro, estoy hablando en el muy largo plazo. Claro, si esto pasa después que ya me morí o no pasa, pues ya no puedo reclamarlo. Pero esta es la tendencia a la integración en regiones del mundo. No va a pasar mañana, pero las economías van hacia allá. Sí se van a mantener, se van a agudizar las disparidades regionales, ¿no? Pero esto es inevitable, esto pasa en todos los países. La que sigue. En la agenda de seguridad, yo veo, ha venido pasando en los últimos años, una mayor cooperación y armonización de sistemas de inteligencia. Las agencias colaboran, intercambian información todos los días. Esto no ha cambiado entre México y Estados Unidos. También veo que eventualmente de hecho ya está ocurriendo, sí se han armonizado políticas migratorias. Algunos se quejan de que le hacemos el trabajo sucio a Estados Unidos por deportar a centroamericanos. Pues sí, aunque el gobierno mexicano ahí tiene una actitud un poquito más flexible, por lo menos en el tema de derechos humanos, en teoría menos, ¿no? Sí creo que también la tendencia es que haya más control de las fronteras mexicanas, pues eso es natural. A algunos no les gustará, pero bueno, esto también estará pasando. También veo que va a haber una mayor colaboración entre cuerpos policíacos, ya viene ocurriendo. No sé si una policía transnacional, pero sí mayor colaboración mucho más directa. Y yo creo que ya ocurre la colaboración en tierra entre los oficiales de policías mucho más directa de lo que ustedes se puedan imaginar. Yo no sé si se vaya a dar un peligro de seguridad en América del Norte, como lo planteaba Castañeda, pero es algo que yo no lo descarto. Eventualmente una coordinación, una defensa común, como tiene la Unión Europea, ¿no? Políticas de defensa común. La que sigue. En la agenda social, yo veo una mayor integración cultural, de ida y vuelta. Esto es, yo creo que es inevitable. Lo ven ustedes todos los días. La mayor parte de ustedes
mastican en inglés, espero que lo hablen, pero por lo menos lo mastican, deberían de hablarlo, y no es porque amemos o no amemos Estados Unidos, es porque es el idioma en que uno se comunica con el mundo. Ni modo, nos tocó vivir en esta época. Si hubiéramos vivido en la época del Imperio Romano, teníamos que hablar latín, ahorita hay que hablar inglés. A lo mejor en algunos años hay que hablar chino. Afortunadamente yo ya no voy a estar aquí porque aprender chino a estas alturas de mi vida yo creo que es muy complicado, ¿no? Pero esta integración ya se da, ¿sí? En la práctica ustedes son parte de esta generación, a través del internet viajan, en fin, no es la generación de mis padres, que mi padre viajó una vez en su vida fuera de México, eran viajes en barco, no, esto es otra cosa, ¿no? Los chauvinismos y nacionalismos van a subsistir, existen en todos lados, existen en Estados Unidos, de repente aparecen estos grupos ahí, supremacistas blancos, unas cosas horribles ahí, los hay también en México, ¿no? Que acá, que nosotros somos mexicanos y todo lo que están. La verdad es que esto está perdiendo peso. Digo, algunos lo lamentan, otros no. Yo no lo lamento, yo en lo particular, habrá otros que sí, pero bueno, más allá de que nos guste o no nos guste, yo creo que esto está pasando. Es el mundo en el que estamos viviendo. Yo creo que habrá regiones renuentes a la integración, y tanto cultural como económica. Las hay todavía, en Estados Unidos hay grupos todavía ahí que, pues váyanse a Texas, a Luisiana, los de Ku Klux Klan están ahí, acá también. Pero estos grupos seguirán ahí, bueno, pero yo creo que la globalización va en otro sentido y al final los va a dejar aislados. La que sigue. En la parte diplomática yo veo que va a haber, subsistirán diferencias, pero va a haber coincidencias en el mediano plazo también con Estados Unidos en torno a temas universales como promoción y mantenimiento de la paz, que México ya manda tropas a las fuerzas de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas, derechos humanos. Creo que ambos países van a seguir desarrollando mecanismos para procesar diferencias. Yo sí creo que la interdependencia va a prevalecer y va a acentuarse. Va a haber mecanismos para procesar los conflictos. Los gobernantes en ambos países van a acelerar o retardar la integración. Obviamente Trump la está retardando, pero yo creo que el siglo XXI es el siglo de integración de Estados Unidos y de América del Norte, México, Estados Unidos y de América del Norte, y eventualmente quizás de una parte de América Latina. La que sigue, hay factores a favor y en contra de la integración. Los factores a favor pues son los sectores globalizados en ambos lados, empresarios, comerciantes, comunidades culturales, probablemente ustedes sean parte de estos sectores. La población migrante, y hay estudios que muestran cómo los migrantes que regresan de Estados Unidos regresan con otra mentalidad, incluso son factores de desarrollo de sus comunidades, porque bueno, de repente tienen otras experiencias, de repente descubren un país donde si te pasa un alto, si te multan, no como acá. En fin, yo creo que esto también, y creo que la encuesta que hace el CIDE cada año demuestra cómo la migración ha contribuido mucho a cambiar este nacionalismo obsoleto que existía hace algunos años. Si tú tienes parientes en Estados Unidos y recibes dinero allá, pues no puedes ser muy antiestadounidenses, la verdad. Y ustedes ven las encuestas, Estados Unidos sigue siendo el termómetro que hace el CIDE de simpatías de países, de los países que más simpatías siguen generando a pesar de todo. Normalmente en primero o segundo lugar, junto con Canadá y algunos países europeos, ¿no? Desde luego, a favor estará una parte de la clase política, tecnócratas, liberales y políticos que creen que es rentable lograr la integración de Estados Unidos. En Estados Unidos, los políticos liberales, políticamente, sectores pro libre comercio, no Trump, obviamente, ¿no? Y políticos que creen que es más rentable apoyar la integración con México que no apoyarla. En contra, por los sectores excluidos de la globalización en términos económicos y culturales, población que tiene poco contacto con el mundo exterior, en el caso mexicano que no tiene nexos con Estados Unidos, que no han viajado, que cada vez son menos, una parte de la clase política nacionalista de cierta izquierda, no de toda, de políticos que creen que es rentable ser estadounidense, en Estados Unidos políticos conservadores,
de los del Tea Party, los políticos de Trump, chauvinistas que creen que es rentable ser antimexicano. La que sigue. Bueno, ¿qué conclusiones podría yo señalar después de esta exposición? Que la relación de Estados Unidos se mueve en parámetros muy acotados, históricamente, en los cuales no hay mucho espacio para el conflicto. Los mayores conflictos históricos han estado provocados, pues mucho por la corrupción en autoridades mexicanas, como la Operación de Intercepción, el caso Camarena, el caso Gutiérrez Rebollo, los narcogobernadores, la Operación Casablanca, la violencia en la frontera, el ataque en Tres Marías, el caso Ayotzinapa. Ciertamente la desconfianza de Estados Unidos hacia México no ha desaparecido, pero hay algunos mecanismos de cooperación. Hay una cosa que se llama las SIUs, Sensitive Investigative Units, que son grupos que intercambian información binacional muy selectos de los dos países, que son sometidos a procesos de evaluación de confianza, de control de confianza, muy rigurosos, y que ha funcionado hasta la fecha. Son los que dan información de dónde están los narcos y todo. Obviamente esa información no se la dan a la policía de Iguala, pues porque ya sabemos qué pasaría, ¿sí? Entonces de repente han encontrado formas de colaborar, ¿no? El nacionalismo estadounidense en México ha disminuido, esto es un hecho, en los últimos años, lo reflejan las encuestas, en parte mucho por la inseguridad, en parte por la globalización, en parte por la migración. Ahora, la llegada de Trump ciertamente plantea varias interrogantes y retos. ¿Va a Estados Unidos a dejar de colaborar con México en temas de seguridad? Yo creo que no, no hay manera. Esto, más allá de la retórica, no hay forma. No ha pasado, siguen colaborando todos los días. ¿Presionar a Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio de tal forma que genere una crisis económica en México? Yo creo que no, a lo mejor me equivoco, y creo que al final se va a firmar después de todo, la retórica y los tweets, y el peso se va a devaluar y se va a caer la bolsa, y todos vamos a decir, estos gringos. Va a aumentar el nacionalismo antimexicano en Estados Unidos y el nacionalismo antiestadounidense en México. Pues es probable que aumente en el corto plazo. De hecho, en Estados Unidos probablemente ya los sectores antimexicanos siempre han estado ahí, lo que pasa es que ahora son más visibles. Y acá como que con Trump los sectores antiestadounidenses han tenido un segundo aire y salen más. Pero a largo plazo yo no veo que esto sea sostenible. Y también creo que Trump al final va a modificar algunas de sus políticas cuando empiecen a generar costos, y creo que algunas de las cosas que dice que va a hacer no las va a poder hacer porque tiene muchos contrapesos legales, institucionales e informales en Estados Unidos. La que sigue. Y por último, yo creo que la relación con Estados Unidos se presta nomás para un debate teórico muy interesante. Yo creo que con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos hay dos paradigmas teóricos confrontados que buscan explicar la relación. El del realismo político, que dice que los débiles hacen lo que deben y los poderosos hacen lo que quieren. Y el de la interdependencia, los corrientes liberales, que dicen que al final, bueno, el poder es acotado y que hay intereses comunes que obligan a la negociación. Trump tiene una visión basada en el realismo político, ¿sí?, que la verdad choca con la forma en que se han conocido las relaciones México-Estados Unidos en los últimos 70 años. La lógica ha sido otra, no ha funcionado el realismo político, es interdependencia lo que te explica la relación, ¿no? Al menos desde los años 30. También Trump va en contra de la globalización económica, una globalización que lleva décadas desarrollando y que la verdad son fuerzas más poderosas que Trump. O sea, Trump está enfrentando fuerzas mucho más poderosas y francamente no creo que le vaya a ganar la globalización. Yo creo que esto es más complejo, son procesos más profundos. Yo creo que es difícil revertir la globalización y eliminar los nexos de dependencia con México, y creo que las fuerzas del mercado van a acabar imponiéndose, aunque ciertamente esto puede llevar años. Y mientras Trump esté, sí va a haber momentos de tensión, va a haber conflictos, pero hay que ver a largo plazo. Trump va a estar probablemente 3 años más,
a lo mejor menos, a lo mejor más, pero como Trump es, como dirían la canción de los años 70, Dust in the Wind, esto es polvo en el viento, esto es un accidente histórico, y hay corrientes estructurales de la economía, de las sociedades y de la política internacional que van más allá de todo. En fin, con esto quisiera terminar la presentación y estoy abierto a todos sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Bueno, pues tengo ya un montón de preguntas, vamos a tratar de responderlas todas. Híjole, bueno, a ver, vamos por partes. Las sencillas primero. ¿Cuál es el número de registración que hace encuesta a la población mexicana? Es Pew Hispanic Center, PEW Hispanic Center. Hace encuestas todos los años, es muy confiable, en fin, van a encontrar un montón de encuestas ahí. PEW Hispanic con H en inglés, Hispanic Center. ¿Podría explicar mejor la frase los débiles hacen lo que deben y los fuertes hacen lo que quieren? Es una frase de la guerra del Peloponeso de Tucídides, el famoso diálogo meliano, que es un poco la base del realismo político, que es una teoría de pensamiento en relaciones internacionales, que dice básicamente que los países están en conflicto todo el tiempo y que los poderosos abusan de los débiles, y ya. Y que los débiles pues no les queda más que pues, aceptar la realidad, ¿no? Bueno, vamos a ver por orden de llegada. México está preparado para crecer y armonizar una relación más fuerte y estrecha con América Latina. Tiene que ver con otra pregunta, tomando en cuenta la relación México-América Latina. Había que si estamos acercando a una era donde los países de América Latina crecen económica, social y políticamente. Y había otra que si México algo así podría acercarse a América Latina, si mal no recuerdo, es que ya no sé cuál es. Sí, sería viable para México enviar su pudiese enfocar a Sudamérica. Bueno, miren, a ver, el tema de América Latina hay que entender una cosa. Las relaciones de un país con otro tienen muchos ámbitos, son política, tienen un ámbito político, diplomático, económico, social, y no todo depende de los gobiernos, ¿sí? Por ejemplo, la parte económica no es que México haya decidido, voy a concentrar todo mi comercio con Estados Unidos. No, son muchos actores económicos, obviamente quienes exportan, quienes importan, pues exportan a donde haya más mercado, importan donde sean productos más competitivos, y los consumidores, que son ustedes, pues también deciden, ¿no? ¿Sí? Si les van a vender un producto de América Latina que es más caro que un producto de China o Estados Unidos, pues compran el más barato, ¿sí? Así es, ¿no? ¿Sí? Ahora, los gobiernos lo que hacen es, tienen ciertas válvulas, que son los aranceles y los acuerdos comerciales, que hacen más fácil o más difícil acercarse con un país en términos económicos. Y también tienen intereses políticos. Obviamente, la geografía importa mucho, no es la misma importancia que tiene África para México que la que tiene Guatemala o que tiene Estados Unidos, que están al lado. Entonces, América Latina es una región con la cual se ha venido colaborando económicamente hace muchos años, y los porcentajes no han cambiado mucho en términos de comercio, por muchas razones, porque el mercado no es tan grande como el de Estados Unidos, el mercado más grande en términos de poder adquisitivo de Estados Unidos. Hay muchos canales ya de comercio establecidos, ¿sí? En algunos productos compite México con América Latina, y hay mercados integrados. Ahora, no es que no se deba colaborar con América Latina, no es un asunto de sí o no. Simplemente las dinámicas económicas han ido por ahí y difícilmente van a cambiar a corto plazo.
Ahora, ¿conviene a México diversificar más su relación o no? Mire, esta es una vieja discusión y creo que no hay una respuesta tan clara. La respuesta obvia sería sí, hay que diversificarnos y tener otros socios comerciales y no tener el 60% de nuestro comercio con Estados Unidos. Ok, podría ser reducirlo y lo que representa Estados Unidos para México. Pero yo les pregunto, ¿convendría que en lugar de que México fuera el tercer socio comercial de Estados Unidos, fuera el primero? Que en lugar de que representara el 14% del comercio de Estados Unidos, representara el 30 o el 40%, pues yo diría que probablemente sí, nos harían más caso, porque en un pleito con México les costaría más, ¿sí? O sea, Estados Unidos se podría pelear con el primer socio comercial, ¿no? Entonces yo creo que se podría, lo que quiero decir es que el comercio es un arma de doble filo, te vuelve vulnerable pero también te da poder de negociación. Entonces no hay una respuesta tan clara. Yo creo que buena parte del poder de negociación que tiene México con Estados Unidos es precisamente en el volumen de comercio con ese país y que además se concentra en algunos estados como California o Texas que son vitales para la economía de Estados Unidos. Entonces yo diría que pues el mercado pues no está tan fácil de gobernar y que estas discusiones son un poco pues bizantinas, ¿no? Al final los mercados se mueven y ustedes son parte de los mercados, ¿no? ¿México está preparado para tener una relación más fuerte con América Latina? Pues sí, aunque con América Latina hay de chile y dulce de manteca. Tampoco es cierto que todos los países sean lo mismo, hay todo tipo de países, algunos con los que se puede colaborar más, otros menos, unos que son, con lo cual hay más afinidades políticas, otros menos, unos que son medio dictadores y otros no. En fin, no es un solo país, es una región variopinta. Algunos que tienen un liderazgo regional como Brasil, que compite con México. Bueno, en fin, hay quien dice, bueno, es que México debería ser líder de América Latina. No lo sé, depende qué quieras en la vida, ¿no? Si quieres tener una relación, una política internacional que te genere beneficios económicos, pues probablemente con Estados Unidos te van a generar, porque tienes un mercado ahí importante, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían las consecuencias si México cortara relaciones comerciales principales con Estados Unidos y se hablara Rusia, Irán y América Latina? Caso hipotético, pues sí, muy hipotético, porque la verdad, esto no va a pasar, o sea, no hay forma. O sea, ¿cómo? Que mañana decís que, y le decimos a todas las compañías que exportan a Estados Unidos, ya no van a exportar a Estados Unidos. Y los 10 millones de empleos que dependen de eso, ¿qué? ¿Se los va a dar a América Latina? Pues no sé, y que nos vamos a pelear con Estados Unidos, que es el país más poderoso del mundo. Pues francamente, digo, la geografía nos puso aquí, digo, para bien o para mal, digo, no. Ya sé que Estados Unidos, digo que Porfirio decías, pobre México tan cerca de Estados Unidos, tan lejos de Dios. Pues yo no sé, tal vez Brasil esté pensando, pobre Brasil, tan lejos de Estados Unidos, tan cerca de Argentina y de Bolivia. Yo no sé, la verdad, y no es bronca con ningún país, digo, la verdad yo respeto, no decir, es que está que no estoy criticando a nadie, ¿no? En fin, no sé, la verdad. Bueno, a ver, ¿cuáles serían los mercados potenciales para diversificarse? Bueno, evidentemente tienes que buscar en términos económicos los mercados más dinámicos, ¿no? Que son los países asiáticos, los países de Europa, ¿no? Es donde tienes que buscar. Con África pues estaría muy bien, son muy simpáticos todos ahí, los colegas, hay que apoyarlos. Pero pues no hay materia, al menos no en el corto plazo. En el mediano plazo, bueno, pues obviamente si la economía africana crece y va a crecer, pues seguramente será una opción, ¿no? ¿Cuál es el papel que juega el conflicto de Corea del Norte, Estados Unidos, en la relación México-Estados Unidos en la época Trump? Pues yo creo que ninguno, la verdad. Francamente, es un conflicto más retórico que real. Digo, ahí está. Trump le dijo ahora gordo y chaparro al presidente de Corea, el presidente de Corea le dijo que era un viejo loco, en fin, a Trump, que era un perro que ladraba a Trump,
La verdad es que los dos se parecen, los dos son medio fanfarrones, gritan y amenazan y dicen. Y pues, digo, yo no descarto que haya un conflicto militar, pero yo llevo escuchando estas amenazas de Corea desde hace años. Ya van a ver y nos voy a mandar bombas y hago, ¿sabes? Entonces, yo creo que esto va a seguir ahí un rato. Y claro, México, pues, ¿qué puede hacer? Nada. Cuando Fox se ofreció a mediar entre Corea del Norte y Corea del Sur, pues así como que mucho caso no nos hicieron. Entonces, pues francamente, yo creo que ahí no hay nada que hacer, ¿no? ¿Dónde termina la autoridad de nuestra Constitución? ¿Dónde empiezan los tratados internacionales? Bueno, hasta yo entiendo, y no soy abogado, porque los tratados internacionales ya están al nivel de la Constitución. No estaban, pero ya están ahora a nivel de la Constitución. Entonces, pues, si uno firma, es parte de la Constitución, o sea, es ley suprema, ¿no? Respecto a la presión de los gobiernos no centrales por medios de la CONAGO, ¿considera usted que su participación se ha perdido de manera positiva en México en la renegociación? Supongo que ha sido la relación del TLC. Pues evidentemente tienen algo que decir, porque algunos de estos estados tienen inversiones importantes de plantas que exportan a Estados Unidos. No estoy al tanto del detalle de esta negociación, pero en las negociaciones siempre hay el cuarto de al lado. En la negociación del TLC lo hubo en los 90s, que eran los empresarios que estaban ahí al lado, que un poco participaban en la negociación. Yo supongo que también los gobiernos estatales estarán interesados y habrá unos más que otros, pues qué bueno, y espero que... Y además los negociadores mexicanos son bastante experimentados, digo, hay que reconocer que son gente que ya muchos años en esto, están siendo asesorados por quienes negociaron el primer Tratado de Libre Comercio, como Jaime Serra Puche. Entonces, bueno, no estamos no estamos entrando a una negociación con muchas ventajas. Es más, creo que los negociadores mexicanos tienen más experiencia que los estadounidenses. ¿Qué espera en materia de solución de controversias comparadas en el capítulo 19 del Telecán? Bueno, Estados Unidos no quiere quitar ese apartado de que sean unos paneles internacionales los que resuelvan estas controversias, y quiere que la resuelvan las Cortes de Estados Unidos, pero bueno, pues esto no creo que vaya a pasar. Pues es lo que le da sentido al TLC es precisamente que son estos paneles, no que lo resuelva Estados Unidos, sino pues entonces, ¿para qué hay TLC? ¿No? O sea, yo creo que esto ahí en México no va a ceder, ni Canadá. Es un sinsentido, francamente. Trump terminará su mandato, lo destituirán. Pues hijo, no me traje la bola de cristal ahorita, pero no, pues no sé, francamente yo tanto, o sí que ya tanto ya no sé. Miren, si hay un problema serio con la trama rusa, sí. Parece que los rusos se metieron más de lo que quieren aceptar, más de lo que Trump quiere reconocer. Las agencias de inteligencia, la CIA, ya dijo, sí se metieron los rusos. Trump dijo, no, pero le creo más a Putin que a la CIA, y después dijo, no, bueno, está bien, okay, no me voy a pelear con la CIA. Y hay un proceso judicial que está en marcha, hay un fiscal especial, ya detuvieron al jefe de campaña de Trump, en fin, sí hay cosas raras, sí se metieron los rusos. Ahora, ¿qué tanto esto le va a llegar a Trump para hacer un impeachment, un juicio político y quitarlo? No lo sé, depende que salgan esas investigaciones, depende qué tal escándalo. Lo que yo creo que sí puede pasar es que en el próximo año pierdan los republicanos mayoría en el Congreso, y esto cambia mucho y va a limitar mucho a Trump, porque ahí sí, con el Congreso en su contra, no va a hacer mucho, y esto creo que va a ayudar mucho a la relación con México. ¿Qué debe hacer México? Estados Unidos sale del Telecán, bueno, pues por rezarle a la Virgen de Guadalupe, porque ¿qué más? No, pues buscar otros acuerdos, pero en fin, no sé, supuestamente ya tienen otro plan ahí, pero pues sí va a ser una crisis en el corto plazo, pero insisto, creo que no va a pasar porque va a haber crisis también en Estados Unidos, y va a haber sectores en Estados Unidos que no les va a gustar eso. ¿Cuál es su punto de vista a que si México legaliza las drogas? Bueno, la verdad, lo único que puede legalizar es la marihuana. Creo que sí va a pasar, no este sexenio, pero muy probablemente el próximo, y es parte de un cambio mundial. Esto va a ayudar a quitarles gasolina a los grupos de narco, pero pues no resuelve todo el problema del crimen organizado. Creo que es un paso en la dirección correcta, creo que las drogas son un problema de salud,
no de policías y ladrones, lo he dicho toda mi vida. Y creo que la marihuana sí va a pasar, se va a legalizar y se va a regular, porque la palabra real es regular, no es legalizar que se venda en cada esquina, es regular como se regulan otros productos que están controlados. Si tiene usted estadísticas del gobierno de Estados Unidos referente al trámite de legalización de la tradición de ciudadanos mexicanos en Estados Unidos, no, ahí sí no tengo estadísticas, cuántos estén buscando la ciudadanía de Estados Unidos. Ahí me disculpan, no les puedo contestar esta pregunta en este momento, no sé. Si pudiera haber un accidente en una reelección de Trump, como no entiendo esto. Pues no sé, quizás un accidente con una reelección. Si se reeligiera Trump, ¿cómo afectaría a México? Bueno, pues sería como seguir en esta situación desagradable, conflictiva 4 años más, ¿sí? Pero insisto, depende de otras variables, depende cómo esté el Congreso, y cómo sería un segundo Trump, si sería igual que el primero, ¿no? Probablemente su discurso no cambiaría mucho y seguiría habiendo fricciones, al menos a nivel retórico, pero insisto, la relación bilateral tiene una dinámica propia que va más allá de Trump, y creo que eso es lo que tienen ustedes que entender. Como analistas políticos, ustedes tienen que ver en el mediano plazo. Siempre hay cosas coyunturales, siempre hay presidentes, siempre hay políticos, pero hay un telón de fondo que marca una relación y que son tendencias que rebasan a quienes están en los gobiernos, y en este caso pues, no hay que perder de vista el paisaje general, y no hay que concentrarse solamente en un punto de este paisaje que es Trump. El escenario es mucho más complejo y hay una relación que va a seguir caminando, porque es una relación en que están involucrados muchos millones de personas y muchos intereses de todo tipo, económicos, políticos, sociales. Así es que, digamos, Trump es solamente un elemento de un rompecabezas mucho más complejo, y eso es lo que ustedes creo que tienen que ver en una perspectiva de análisis político. En fin, bueno, pues esas son las preguntas. Gracias.